Hola, muy buenas, bienvenidos al Halcón Milenario, un canal de cine y literatura, donde deberías suscribirte si no quieres perderte vídeos tan interesantes y atípicos como los que estoy haciendo sobre uno de mis universos favoritos, la Tierra Media, que creó el gran Tolkien. Esta va a ser la tercera parte de una sección que he llamado La filosofía en El Señor de los Anillos. En la primera parte hablé sobre la tentación del poder y la moralidad. En la segunda hablé sobre las claves de la felicidad y en esta tercera nos toca hablar sobre el bien y el mal. Comenzamos. Primero, ¿a qué llamamos moral? Llamamos moral al conjunto de principios y convicciones que un grupo humano acepta como válidos para conducir su convivencia hacia el bien. Está claro que la moral no sería necesaria si no existiera el mal. O sea, no tendría sentido plantearse una actuación moral en un mundo luminoso y espiritual de bien absoluto. Pero comprobamos a diario que en el mundo material existe en el alma humana una tensión innata que desplaza a algunos individuos hacia comportamientos que no son moralmente aceptables, es decir, que son malos. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Lo opuesto al bien? ¿La ausencia de bien? La obra de Tolkien contiene un estudio completo y detallado del bien y del mal, de su origen, de sus causas y sus efectos. Y todo ello en una sociedad de apariencia medieval que en el fondo es homologable a nuestro mundo contemporáneo. Lo más sorprendente es que, viniendo todo esto de un hombre devoto a la fe católica, las actitudes y valores religiosos están completamente ausentes en la Tierra Media. No hay iglesias, misas, sacerdotes ni obispos. La gente no reza, no hay cultos sagrados. No se rinde culto a dioses como Ilúvatar o Manwë. Y pese a esta aparente laicidad en la ficción literaria del muy católico Tolkien, cualquier lector es capaz de apreciar esa tensión entre el bien y el mal. Para averiguar el origen del mal en la Tierra Media, tenemos que irnos a Silmarillion, donde Tolkien inventó la creación de su mundo a manos del dios Ilúvatar, el único que puede crear. Deberíamos admitir entonces que entre los atributos de Ilúvatar está la omnisciencia, y por tanto no ignoraba que uno de sus hijos, vástago de sus pensamientos, llamado Melkor, tan admirablemente dotado de poder y sabiduría, iba a sentir bien pronto el deseo de crear él mismo. Ilúvatar exige unión y armonía en la creación del mundo de Arda. Lo plantea como una obra musical de una orquesta donde sus hijos, los Ainur, tocan la gran música donde Melkor es la nota discordante. Los Ainur, esos seres energéticos, espirituales y angelicales que bajan al mundo recién creado, se regocijan y se asombran ante la luz, los colores, el mar, el viento y todas las cosas de Arda, todos menos Melkor. Ilúvatar, por tanto, nos confirma que Melkor, el agente del mal, es una parte más del todo que supone la creación y que por tanto el mal, como el bien, rinde tributo a la gloria general de la obra. El dios Ilúvatar, en su omnisciencia, sabe cuál va a ser el papel que interpretará Melkor, el más grande de los Ainur. Melkor bajará a la tierra en un cuerpo físico, como sus hermanos. Lo hará disimulando, engañando, fingiendo, incluso ante sí mismo, que tiene la intención de ordenarlo todo en beneficio de los futuros hijos de Ilúvatar, los elfos y los hombres, cuando en realidad está movido solo por el rencor, el miedo, la impaciencia, la soberbia, vergüenza e incluso envidia, que ha nacido en él cuando ha sabido que Ilúvatar dotará a estos venideros hijos de dones inusitados. Estas son las caras de un mal que, atendiendo a lo ya dicho, concluimos que es Ilúvatar mismo quien las introduce en el mundo físico antes de retirarse a los abismos del tiempo. Ilúvatar tolera, al menos conscientemente, esa presencia ominosa que para la tierra supone Melkor, pues sabe, quizás, que sin esa polaridad entre el bien y el mal, la tierra sería una creación estática e inapropiada para la vida de sus hijos.
Sería otro mundo como el espiritual, pleno de luz, pero farto de colores del blanco al negro, de sabores del agrio al dulce, de olores desde el hedor hasta el perfume, de penas y alegrías. Sería otro mundo insulso al que ningún ser espiritual quería bajar para vivir experiencias. Pues, ¿qué experiencias se pueden vivir en el mundo del absoluto? ¿Cómo se puede disfrutar de la luz si, aunque se sepa conceptualmente lo que es, nunca se ha sufrido la oscuridad? Pero observemos un detalle importante en la conducta de Melkor: el ansia de tener súbditos y sirvientes, y ser llamado Señor, y gobernar otras voluntades. La voluntad de someter a otros a la servidumbre y esclavitud. Esa es la asignatura del mar en Arda. Ahí es donde reside toda la fuerza del proyecto literario de Tolkien. Arda es el fondo de un gran campo de batalla en el que se enfrentan los que quieren ser libres y gobernarse a sí mismos contra los que quieren esclavizarlos e imponerles un gobierno desde fuera. Es una lucha sin tregua, y Tolkien sabía que esa lucha es, aunque no nos demos cuenta, y aunque no creamos en Ilúvatar ni en Melkor, ni tampoco en Yahvé ni en Satán, la misma lucha fundamental que se ha librado siempre en nuestro mundo real. No hay más que observar nuestra historia: imperios, dictadores, pueblos conquistados y esclavizados, guerras por el poder y el dominio. Por eso Tolkien es tan genial, porque en realidad está hablando sobre nosotros, y hay muchos que nunca lo entenderán por tratarse de fantasía, cuando El Señor de los Anillos tendría que estar en la alta literatura junto a Serpi, Cervantes o Dostoyevsky. Sin embargo, en las librerías encontramos el libro al lado de Geralt de Rivia, el brujo, sin menospreciarlo. Entonces tenemos que Ilúvatar ha creado esta dualidad, esta polaridad entre bien y el mal, para que el mundo físico no sea un reflejo material de la absoluta espiritual, inundado por el bien y la luz, para que sea posible una dinámica en la que sus hijos predilectos, los hombres, vayan más allá de la luz o el conocimiento que hay en el mundo del absoluto y disfruten de una verdadera experiencia vital, al ejercitar el libre albedrío y acogerse a uno u otro polo. Esa experiencia tiene los mismos rasgos que nuestras vidas reales. Está salpicada de sufrimiento y alegrías, repleta de sensaciones que sentiremos bajo nuestra piel. Y finalmente, esta experiencia está coronada por la muerte, tras la cual nos espera un destino incierto que nadie, salvo Ilúvatar, conoce. Melkor tiene un problema: no puede crear de la nada y necesita siervos. Ya había atraído a algunos Maiar, los espíritus que sirven a los Valar. Los Valar son los Ainur, los hijos de Ilúvatar que han bajado a la tierra en un cuerpo físico. Son 12. Decíamos que Melkor ha atraído a algunos Maiar, que son semidioses o espíritus de menor rango que los Valar, como los Balrog y su lugarteniente, Sauron, además de otras criaturas como dragones y Droll, pero necesitan más secuaces para su plan, y lo consiguen engañando y corrompiendo. Para ello rapta a muchos elfos y con tortura y esclavitud forzada transforma a esas bellas criaturas en horribles orcos. Esos secuaces son la verdadera clave del mal, puesto que han renunciado a su conciencia, generalmente por miedo, y acatan las órdenes más crueles e injustas sin rechistar. Esto permite a Melkor y después a su sucesor Sauron la puesta en práctica del mal en el mundo físico. Melkor no quiere ser un gobernante admirado ni amado. Él solo entiende el poder como vía para acrecentar su propia importancia, subyugando a todos a través del terror. Y es en este punto donde Tolkien contacta con un escritor coetáneo suyo que nos legó la fábula más elaborada sobre la búsqueda y la perpetuación del poder a través del miedo. Se trata de George Orwell y de su novela 1984. Cuesta realmente poco establecer paralelismo entre el gran hermano de Orwell y Sauron.
Leyendo 1984, nos hacemos una idea de cuál podría haber sido el destino de los pueblos libres. Elfos, hombres, hobbits y enanos, si el anillo único hubiera caído en manos de Sauron y éste hubiera ganado la guerra. La Tierra Media se hubiera convertido en un lugar de desolación, poblado por esclavos virtuales, sometidos a un control total por parte del amo único, a base del miedo y la violencia. Cualquier movimiento estaría siempre vigilado, a base de Palantir, anillos de poder subyugado al anillo único, ayudado por el primer círculo de sus sirvientes, en el que estarían Sauron y los espectros Nazgûl y el rey brujo de Ant-Man. Sauron habría diseminado la ignorancia, la confusión y la apatía y habría empobrecido el lenguaje, cambiando los registros escritos de forma que al cabo de unos años ya nadie recordaría que existió un pasado en el que se luchaba por la libertad. La humanidad estaría perdida y sin esperanza, salvo quizás las que aún quedasen en los territorios de los más insobornables amantes de la libertad que hay en la Tierra Media, el esquivo Tom Bombadil y las majestuosas águilas de las montañas. Lo que sostiene todo es el miedo. Los orcos obedecen a Melkor hasta que sus hermanos Valar lo echan de la tierra y después rinden pleitesía a su lugarteniente Sauron, que ya sin la intervención de los poderosos Valar intenta reinar sobre la Tierra Media. Los orcos obedecen, pero lo hacen por temor y en el fondo odian radicalmente a ambos señores del mal, pues saben que con prisión y tormentos ellos les quitaron la belleza y la bondad que una vez tuvieron cuando eran elfos. El miedo al castigo y la tortura hacen que los orcos no tengan apenas conciencia, sean como autómatas. Es lo que hacen los dictadores hoy en día, mantienen a su pueblo en la ignorancia, desinformados para poder controlarlos fácilmente mediante el miedo y falsas promesas. El conflicto se prolongará mientras haya gente que tenga conciencia y llame la libertad y rechacen la imposición de control a través del miedo. Los que quieren ser libres y autogobernarse no pueden permitir que nadie, ni aunque entre jurando buenas intenciones, como Boromir o como Denethor, el Senesca de Gondor, no pueden dejar que acumulen tal cantidad de poder, sino que se lo digan a Venezuela o Cuba, que una vez que entran en el poder ya no salen ni con agua caliente. Se van a intentar mantener en el poder a toda costa, sin que el pueblo pueda votar libremente, o extorsionando a empresas, o amenazando a periodistas, o manipulando con publicidad, o simplemente castigando y manteniendo en prisión a políticos de partidos rivales. Los pueblos libres de la Tierra Media se distinguen de los esclavos de Melkor o de Sauron en su amor por la libertad. Por tanto, el amor que los seres libres proyectan hacia el mundo que les rodea es lo que salva a ese mundo de convertirse en un infierno gobernado por un psicópata a través del miedo. El Señor de los Anillos no nos narra únicamente la batalla del bien contra el mal, sino que nos describen en términos perfectamente claros lo que es realmente la esencia del mal y del bien, lo que es la ley natural para el conjunto de seres conscientes que habita la Tierra Media. El mundo será bueno, en general, mientras esté poblado por una mayoría de criaturas libres que proyecten amor, que estén dispuestos a defender su libertad con la vida y que no permitan la acumulación de un poder desmedido en una sola mano. Este mundo estará ordenado, pero no porque se le impongan leyes desde el exterior, sino porque en el agregado de unos individuos que ya están ordenados internamente, que son libres, que se conocen y se aman a sí mismos. Un mundo de seres con soberanía interna no necesita un soberano externo. El mundo será malo, en general, cuando esté poblado por una mayoría que tolere la toma del poder por parte de individuos psicópatas o sociópatas, que, convencidos de que su calidad personal es mejor que la del resto, de que su ego es más grande que la del resto, se crean con derecho a apropiarse de todo a través del miedo, a gobernarlo todo, a juzgarlo todo y a convertirse ellos mismos en dioses.
Este mundo estará desordenado y lleno de individuos asustados, confusos e ignorantes, es decir, de esclavos. Un mundo de esclavos no se puede sostener sin amos. Un mundo de esclavos sí necesita un capo, un padrino, un rey con mando y con el poder para disponer de la vida y la muerte de cada uno. No hay manera de librar a Dios, Ilúvatar, de la responsabilidad del mal en el mundo físico, puesto que la gente que lo introduce no es otro que el vástago predilecto de su propio pensamiento, Melkor. Tolkien no presenta batalla en este sentido, pero esto no significa que Dios sea malo, sino que para que la vida tenga un dinamismo que la haga digna de vivirse, para no ser solo la copia material de un aburrido cielo espiritual en el que no es posible experimentar nada, su creación física necesita ese contrapunto, esa amplitud de espectro, esa polaridad. Por eso su criatura predilecta, el hombre, está dotado de conciencia, es decir, sabe distinguir el bien y el mal, y también está dotado de libre albedrío, o sea, de la libertad de elegir entre los polos de esa escala. Y precisamente al verse obligado a optar entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la esclavitud y la libertad, el hombre continúa en cierto modo esa obra creadora comenzada por Ilúvatar y de resultado final incierto. De la acción del hombre, no de la de Ilúvatar, que ya se ha jubilado en los abismos del tiempo, dependerá el resultado final de la creación de Arda, tanto sea de armonía como de caos. El conflicto de la obra de Tolkien es básicamente religioso. Melkor y después Sauron buscan imponer su voluntad no solo sobre las demás criaturas que habitan en la Tierra Media, sino también, en última instancia, sobre el mismísimo Ilúvatar. Etiquetas aparte, católico o ateo, el proyecto tolkieniano respira un trasfondo moral inequívoco que apunta a que en su libre albedrío el ser humano tiene esas dos opciones de conducirse en el mundo. La primera es el amor, que traerá el orden, el gobierno interno de uno mismo, la libertad y el cuidado por el mundo natural. La segunda es el miedo, que traerá el caos, la imposición, la esclavitud y la destrucción del mundo natural. Para entender el mal en la obra de Tolkien, hay que definir un poco qué es el mal. El mal es la negación del bien, lo contrario del bien. No puede haber uno sin el otro. En la religión cristiana se considera el bien y el mal como hijos de un mismo Padre y Dios. Por lo tanto, Dios es responsable del bien y del mal. Dios ha creado ambos, pero no es Dios quien hace el mal. El hombre es quien decide cometer maldades. Dios se queda fuera. La teoría dualista dice que el mal está asociado al caos, frente al Dios bueno que vence, pero no de forma definitiva. Es imposible acabar con el mal y el caos. Hay que tener este concepto claro porque Tolkien adapta una parte de esta teoría en cuanto a la dualidad del bien y del mal y la imposibilidad de acabar con el mal. Primero fue Melkor, también llamado Morgoth, luego fue Sauron, luego la época del hombre, donde el mismo hombre es enemigo de sí mismo. Diversos filósofos hablaron sobre el mal, por ejemplo Heráclito, que decía que el mal no existe, todas las cosas son buenas, pero el hombre es quien decide hacer el mal. Para Schopenhauer, vivimos en el peor mundo posible. El mundo es absurdo y nada tiene sentido. Además, Dios no existe. El filósofo alemán Nietzsche y su teoría del superhombre, donde el mal es un invento de los débiles para superar al fuerte, el superhombre ha de superar todo esto y dominar. Él respalda abiertamente la búsqueda de poder y como Dios no existe, para él, nuestra situación es la de un pintor ante un lienzo blanco y limpio. ¿Qué vamos a pintar en él? Lo que queramos. ¿Y cuál será ahora nuestra guía? No la moral o la razón, sino el gusto. El arte, según Nietzsche, nos proporciona los ojos y las manos y por encima de todo la buena conciencia. Fabricarnos una vida magnífica de acuerdo con nuestro propio gusto. Esa es la tarea que Nietzsche nos propone. Y que lo consiga será el nuevo hombre, el superhéroe.
el superhombre. Sauron busca hacerse una vida magnífica acorde con su propio gusto, y aunque Nietzsche se manifiesta contrario al gusto sin cultivar, su filosofía no repudia con claridad la fuerza bruta. Por ende, Sauron parece un buen candidato para el título de superhombre. Sin embargo, en la obra de Tolkien, el deseo de controlar, de dominar, de imponer a los demás la propia voluntad, no caracteriza a un tipo de persona buena o valiente, sino a un mal bastante llano y pasado de moda. Y el relato que el escritor nos ofrece de la lucha contra Sauron hace que ese mal nos parezca repulsivo. La violencia de Mordor y el Señor Oscuro obviamente resulta desfavorecida cuando se la compara con la belleza de los hijos de Ilúvatar, que luchan contra ellos. Por tanto, aunque Tolkien quizá no pensara en ello mientras escribía El Señor de los Anillos, su obra nos ofrece una alternativa atractiva a la visión niceriana de la realidad. Platón creía que Dios no podía ser origen del mal, sino que el mal era ocasionado por el hombre. Consideraba que las cosas podían ser buenas o malas, pero que dicho mal se relacionaba con la materia. El alma y Dios son inocentes, no ocasionan el mal, es la propia materia la que lo ocasiona. Por el contrario, Aristóteles consideraba que el mal no tiene existencia autónoma, es la falta del bien. El mal es infinito, se puede hacer el mal de infinitas maneras, en cambio, el bien es finito, solo hay una forma de hacer el bien. Dios es una figura que no tiene nada que ver ni con el bien ni con el mal, está fuera del mundo material. Hay otra teoría importante. Para Tolkien, todo surge de Dios. El mal es incapaz de crear, solo puede luchar y destruir. El mal no es nada por sí mismo. El mal puro debilita a medida que los personajes malvados, sobre todo Melkor y Sauron, se van haciendo más malvados. Pierden la capacidad de, por ejemplo, adoptar nuevas formas. Así, Sauron, en la Segunda Edad, es capaz de asumir distintas formas, como transformarse en un murciélago gigante, y también aparece como un hombre bien parecido y atractivo. Más adelante, a medida que asciende en el mal, pierde entidad física. Sauron, en la cima de su maldad, es solo un algo. No pierde poder, pierde entidad física. Se considera que el mal es una privación, no es nada en sí mismo, por eso pierden la identidad física. San Agustín identifica la raíz del mal con un deseo que viola el orden legítimo de las cosas. Un apetito desordenado, como él decía, es cualquier deseo inmoderado en el que se quiere ser más de lo que se es. Esa avaricia es una voluntad malvada, por tanto, una voluntad malvada es la causa de todo mal. La idea de San Agustín es que el mal puede surgir en una situación en la que solo participan cosas buenas. En su opinión, la caída de Adán y Eva tienen una pauta similar. En ambos casos, se trata de criaturas buenas que querían tener más cosas buenas de las que por justicia le correspondían. Este deseo es la fuente de todos los males, y cuando cedemos libremente a él, surge el mal. Por ejemplo, el orgullo y la grandeza de los nuevos reyes mortales terminan terciándose como debilidades, pues Sauron los utiliza para hacerlos caer en su trampa mediante los 9 anillos de poder y convertirlos en sus espectros o Nazgûl. Sin embargo, el anillo único no consigue tentar a Tom Bombadil, quien está absolutamente contento en su lugar en el mundo y no tiene ningún deseo de obtener más de lo que merece. De hecho, es tan inmune al poder del anillo que puede ver a Frodo cuando éste se lo pone. Ahora bien, ¿qué podemos decir de Sauron mismo? ¿Es el ejemplo de un ser completamente maligno? Como Tolkien comenta en una carta, Sauron representa la voluntad más corrupta posible. Pero incluso una persona totalmente corrupta sigue siendo una persona, una criatura existente con facultades y capacidades que no son malas en sí mismas. Como dice Elrond, nada es malo en un principio, ni siquiera Sauron lo era. De hecho, Sauron mismo no es la fuente de todo el mal, algo que señala Gandalf. Otros males podrán sobrevenir, porque Sauron mismo no es nada más que un siervo o un emisario.
Por tanto, el Señor de los Anillos no se funda en una concepción maniquea del bien y del mal. Esto es importante, pues parece imposible que algo sea completa y totalmente maligno. Todo cuanto existe tiene alguna cualidad buena. Incluso las cosas que parecen ser malas en sí mismas no son absolutamente malignas. Tolkien no considera que ningún ser racional sea malo al principio. No hay nada que pueda hacerse que no tenga una parte buena. Todo lo creado o corrompido, en último lugar, proviene de Dios. Así, es Dios quien decide lo que ha de ocurrir, y Ilúvatar es quien quiere que ocurra la caída de Melkor. Así como Ilúvatar ha creado a Melkor, todo cuanto Melkor haga de malvado o de bueno, al final proviene del propio Ilúvatar. Bien, todos los personajes malvados tienen la opción de escoger. Pueden dejar de ser malvados, pero deciden seguir siéndolo. El mal necesita la existencia del bien, pero solo Dios puede crear perfección. El mal no puede crear, solo corromper. Eso lo vemos en Tolkien, teniendo una perfecta dualidad entre el bien y el mal en las criaturas. Hay criaturas buenas y su contraparte mala, corrompida. Por ejemplo, los Valar tienen a Melkor, los Hobbit tienen a Gollum, los elfos tienen a los orcos, los Ent tienen a los Trolls. No es exacto, pero podría aproximarse. Así como las águilas tienen a los dragones. Los hombres no tienen dualidad en otra raza. El hombre es el más complejo de ellos. Su contraparte es el propio hombre. Un elemento que tiene una importancia central en la visión de la realidad de Tolkien es la comunidad. Es decir, la colaboración de todos por un bien mayor. Frodo emprende su viaje a Mordor en compañía de Merry, Pippin y Sam, que se niegan a dejarle partir solo. Después, en Rivendell se unen el resto: Gandalf, Aragorn, Legolas, Boromir y Gimli. Y todos contribuyen a la misión del portador del anillo. El anillo nunca se hubiera destruido sin la ayuda de ellos y otros individuos. Así, por ejemplo, Tom Bombadil rescata a Merry y Pippin del viejo hombre sauce. El mismo Bilbo da a Frodo la espada dardo y una gota de Miltri, dos objetos que desempeñarán una importante función en la gesta del portador del anillo. Elrond, el rey elfo de Rivendell, sana la herida de Frodo que Frodo recibe cerca de la cima de los vientos y cría además la comunidad del anillo. Galadriel regala a sus miembros unos obsequios que más tarde se revelarán muy útiles en momentos de gran necesidad. El sacrificio de Gandalf en el puente de Khazad-dûm ante el Balrog Gandalf subordina su propio bienestar al bien de la comunidad. Semejante humildad y capacidad de sacrificio demuestra no un deseo de controlar o dominar al resto, sino una voluntad de servicio, incluso cuando ello implica una gran pérdida personal. El trato compasivo que Frodo ofrece al desgraciado Gollum, como Bilbo años antes, siente piedad por Gollum y le trata de una forma compasiva en varias ocasiones. La negativa de Sam a usar el anillo único. Sam es, según Tolkien, el héroe principal del Señor de los Anillos. La ocasión más interesante que tenemos de observar a este hobbit, en apariencia tan poco heroico, es quizá el momento en que el anillo único lo tienta con una visión de Sansagar el Fuerte, el héroe, avanzando con una espada flamígera a través de la tierra tenebrosa. Dos cosas permiten a Sam resistir la tentación: su amor por Frodo y el indomable sentido común de los hobbits. Sam entiende, en lo más hondo de sí, que no está hecho para asumir un papel tan grandioso. Su renuncia a usar el anillo único para su propia gloria emana tanto de la arraigada humildad de los hobbits como de su amor por Frodo. Del mismo modo que Gandalf y Frodo subordinan su bienestar por el bien de otros, Sam subordina el suyo para que el portador del anillo cumpla su misión. Declina buscar su propia gloria a expensas de su señor. La visión que Tolkien nos ofrece es, por tanto, una caracterizada por la comunidad, la humildad, el amor y el sacrificio. Los héroes de la Tierra Media tienen fallos, sin duda. Los humanos ansian la inmortalidad de los elfos, los cuales a su vez anhelan la mortalidad de los hombres. Los enanos y los elfos
tienen prejuicios profundamente arraigados los unos contra los otros, que no resulta fácil de superar. El mismo Frodo cede en última instancia a la tentación del anillo. No obstante, los héroes de la Tierra Media superan sus debilidades no con estrategia encaminada a establecer su dominio sobre los demás, sino con humildad y capacidad de sacrificio. La fortaleza, de acuerdo con Tolkien, se manifiesta con mayor claridad no en el ejercicio del poder, sino en la voluntad de renunciar a él. El Señor de los Anillos es una tragedia que al final termina bien. Los lectores entendemos cómo se siente Frodo cuando finalmente cede a la tentación de apropiarse del anillo único. Porque en nuestra propia vida sabemos lo que es ceder una y otra vez a la tentación, y con todo mantenemos la esperanza de que al final las cosas también terminen bien para nosotros. San Agustín, uno de los pensadores cristianos más famosos e influyentes de todos los tiempos, defendía la idea de que el mal es la ausencia de bondad, del mismo modo que la oscuridad es la ausencia de luz. Y dado que la bondad es primordial e independiente, esto implica que cuanto más maligno es algo, más se aproxima al cero, esto es, a la nada. Por tanto, tenemos que Tolkien coincide con San Agustín en que nada es malo de forma completa y absoluta, porque algo así no podría ni siquiera existir, dado que la existencia misma es buena. La conclusión es que la bondad es, por así decirlo, el modo por defecto del mundo. Siempre que las personas tengan la posibilidad de elegir, existe la posibilidad de que elijan el bien. De modo que siempre existe alguna razón para abrigar la esperanza de que el mal pueda ser superado. En conclusión, hemos aprendido que el mal es ausencia de bondad, que su fuente es el deseo de tener más de lo que por justicia nos corresponde, y que está ligado al miedo y a la dominación. Con este conocimiento estamos en posición de ver con más claridad el mal en nosotros mismos y en nuestros semejantes, y también de entender la maravillosa obra de Tolkien. Si has llegado hasta aquí y te has tragado todo el tocho que acabo de decir, es que vale la pena. En vez de estar por ahí mirando vídeos banales o de chicas moviendo el trasero, has conseguido llegar hasta aquí. De verdad te admiro. No sabes cuánto te admiro. Has demostrado tener inquietudes, y si he conseguido que uno entre 100 llegue hasta aquí y él considere que ha merecido la pena, yo me doy por satisfecho. Así que si te ha gustado, suscríbete y dale a like o deja un comentario. En la cuarta parte de esta sección hablaremos sobre el tiempo y la mortalidad en El Señor de los Anillos. Ya sabéis, la inmortalidad de los elfos y la mortalidad de los hombres. Un tema, os lo aseguro, muy interesante. Así que nos vemos pronto, y me despido con una frase de Francis Bacon. Un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero profundizar en la filosofía ilumina las mentes de los hombres acerca de la religión. Hasta luego.